Ok, buenas tardes, profesora. Muy bien. En este tema, en este video, le voy a compartir lo que es la segunda parte del proyecto integrador, que es la explicación sobre lo que es el código entre la conexión SQL Server y lo que es Java, además de lo que es el diseño de la interfaz, de las tablas, bueno, de una de las tablas del proyecto, y lo que es la explicación de cada método que se manejó, que fue inserción, modificación, borrado, búsqueda y salir. Muy bien, primero que nada estamos aquí en lo que es la base de datos. La base de datos que tenemos por acá, que se llama desarrollo proyectos. Como anteriormente en la parte 1 creamos lo que fueron las tablas, que fueron 4 tablas en total, que fue cliente, colaboradores, proyecto y tipos. Dentro de la base de datos, para conectar la base de datos con una aplicación Java o con un gestor de lenguaje de programación, nosotros elegimos lo que es NetBeans. NetBeans es una plataforma muy amigable para lo que son desarrollos medianamente sencillos y también complicados, pero nosotros lo que manejamos fue la tabla de colaboradores para poderla unir con la base de datos. Siendo esto correcto, vamos a ver lo que es el código. Primero que nada, se debe de crear un proyecto. Este proyecto nosotros lo llamamos BDA, que es un proyecto que se genera desde aquí, que se llama New Project, una aplicación Java Application, y nosotros le llamamos BDA. Muy bien, una vez ya formulado esto, nos va a generar un método main, que es la clase principal de lo que es Java, para poder generar el contenido dentro de ese código. Pero en este caso nosotros utilizamos lo que es la interfaz gráfica, así que necesitamos lo que son básicamente formularios para poder generar botones y poder así interactuar con ellos. Dentro de estos utilizamos JButton, y lo que utilizamos también fueron las etiquetas, las llamadas label, para poder generar esta parte. Muy bien, dentro de la base de datos, para que una base de datos pueda ser conectada con una aplicación de Java, primeramente se debe de crear un nuevo usuario. El usuario se crea desde lo que son las propiedades del servidor. Esperemos a que carga. Y aquí en seguridad, aquí podemos ver que el modo de autenticación hay dos, que son Windows SQL, Windows y SQL Server. Muy bien. La creación del usuario se tiene que hacer directamente desde el administrador, que es la autenticación de Windows. Desde aquí se tiene que hacer la creación del nuevo usuario. Aquí en esta parte tenemos que irnos a lo que son usuarios, y aquí está, miren, generamos un nuevo usuario nosotros. Aquí se pueden buscar o generar, cualquiera de los dos. Así que una vez generado un nuevo usuario en lo que es la base de datos, que tiene que ser independiente del servidor principal, porque la autenticación debe de ser por MySQL y no por Windows. Una vez hecho esto, nos conectamos con el nuevo usuario que anteriormente se hizo y vamos a autenticación de SQL Server. En mi caso, el nombre del usuario que yo creé fue Users SQL y la contraseña es 321. Conectamos con el servidor y nos encuentran lo que son las bases de datos. Mucho ojo, para que una base de datos pueda ser manipulada por otro usuario, se le deben de conceder permisos desde el usuario principal. Una vez hecho esto, lo que se realizó fue nada más que
las tablas, lo que es las tablas, la base de datos que se había hecho anteriormente en el servidor principal, que eso no debió haberse hecho. Bueno, como paso siguiente, nosotros tenemos que descargar lo que es el controlador de llamado JDBC. Este controlador llamado JDBC nos permite conectar la base de datos con la aplicación Java. En el documento previamente ya hecho, aquí tenemos lo que es el link. Vamos a ir a ese link para ver qué es lo que se tiene que descargar. Aquí, como se puede ver, Microsoft es la página oficial de Microsoft. Este link yo lo dejé dentro del documento y es el driver con el que se utiliza la conexión Java SQL Server. Yo lo descargué en español, le damos en Spanish y download sin problema. Como siguiente paso, para poder unir la aplicación con la base de datos, nos tenemos que ir a las librerías. Las librerías nos podemos ir por aquí, añadir librería del folder, aquí, y añadimos lo que es la librería que nos deja el archivo comprimido de la página. O bien podemos ir aquí a la taza de café y darle aquí en lo que es, darle clic derecho, en donde es propiedades, librerías, y aquí añadimos la librería, añadir folder. Ya automáticamente se cargará el conjunto de código que se necesita para la unión. Una vez teniendo esta parte, el siguiente paso, ¿cuál fue? El siguiente paso es crear una clase desde aquí, Java Class, clic derecho en el paquete principal y darle en Java Class. Ojo, ninguna debe de ser la clase principal porque se va a correr desde el formulario. Aquí, teniendo lo que es la primer parte, nos vamos a lo que es la conexión. Dentro de la conexión, el código de la conexión de base de datos es bastante sencillo, pero se tiene que llevar de una forma muy específica de acuerdo a cada lenguaje de programación y cada gestor de base de datos. No todos los gestores de base de datos tienen el mismo controlador, eso es muy importante. Como siguiente paso, la conexión, prácticamente aquí es realizar un método llamado connection. El connection es la clase que tiene lo que son las librerías. Dentro de este método tenemos que agregarle lo que son un tipo de lanzador que se llama class not found exception, para que no nos dé ningún error de acuerdo cuando empecemos a correr el programa, y también lo que es SQL exception. También tenemos que importar las librerías de lo que es SQL. Aquí, por ejemplo, para importar todas las librerías se debe de poner import java.sql.*, que son todas las librerías que contiene SQL, que son de escritura, lectura, modificación de datos, etcétera. La siguiente línea de código es colocar class for name. Class for name es la clase que se le va a llamar al driver que nosotros hemos cargado anteriormente, que está en la librería. Siguiente paso es colocar lo que es la conexión mediante una URL. En esta parte es el controlador JDBC para SQL Server. Mucho ojo. Para otros lenguajes, más bien para otros gestores de lenguajes de programación, se maneja lo que es MySQL, puede ir XAMPP, puede ir cualquier otra, o por ejemplo el localhost, el muy conocido para hacer las conexiones locales. Muy bien, aquí en Danés Farrell se tiene que poner lo que es el nombre del servidor principal, que como ya vimos acá de este lado, el servidor principal es el mío, Danés Farrell. Es el nombre del servidor que yo le asigné para donde está la base de datos. Muy bien, una vez hecho esto, por lo regular las conexiones de SQL Server
con la aplicación de Java se manejan en un puerto TCP/IP. Normalmente ese puerto es el 1433 que se tiene que colocar aquí, seguido del nombre de la base de datos, que se llama desarrollo proyectos, que acá la tenemos, la base de datos. Aquí vemos desarrollo proyectos es la base de datos, el usuario que era user SQL y el password 321 que yo le asigné anteriormente. La siguiente línea es la conexión, o sea, es el llamar el método de la clase con el conector para que ésta pueda funcionar. Si una vez esto está correcto, yo le agregué lo que es una alerta, que es un JOptionPaint, que es un mensaje de alerta que nos permite saber si la base de datos ha sido conectada o no. En caso de falla nos va a mandar una excepción, por lo que anteriormente mencionamos, la excepción de acá arriba. Ya no se tiene que meter en un bloque try catch, y lo que nos devuelve el valor es el valor de la conexión, el return. Esto es lo único que se tiene que hacer para hacer la conexión con la base de datos. Ahora bien, los siguientes formularios que ya tenemos acá de este lado, la conexión es esta parte. Tenemos aquí lo que es la interfaz gráfica, que es de la tabla colaboradores, y tenemos 4 botones: buscar, eliminar, modificar, insertar y salir. Muy bien, el primer botón que hicimos fue el de buscar. Muy bien, más bien la primer clase que te lleva obviamente al botón. Ahora bien, si nosotros le damos aquí en buscar, ¿qué es lo que nos va a aparecer aquí? Primero que nada, nosotros, como hicimos una clase diferente, tenemos otro formulario que es este, buscar. En la parte de la programación, cuando usted, daría clic en el botón buscar, prácticamente se activa lo que es una clase que es la setVisible, que es para que pueda ser visible la siguiente clase, desaparezca este principal y aparezca el siguiente, que sería este. Ahora bien, aquí tenemos la interfaz gráfica de lo que es el método de buscar. Dentro de la tabla de la base de datos tenemos todos estos campos, que los vamos a ver de este lado, que tenemos aquí la tabla colaboradores. Vamos a hacer aquí una consulta que se va a llamar primero desarrollo proyectos. Hacemos un select asterisco from colaboradores, ejecutamos la consulta, y bueno, aquí en la consulta nos aparece lo que son la tabla y los campos de la tabla, y de colaboradores, NIF, nombre, domicilio, banco y número de cuenta. Muy bien, se tiene que hacer un formulario como tal, con las etiquetas y los text box, que son estos, y se tienen que colocar los botones. Aquí colocamos el botón de nuevo, porque cuando se ejecuta el programa las casillas están desactivadas, los text box. El botón de buscar es el más importante de todos, ya que desde aquí el botón de buscar es el que va a mandar llamar la conexión, la clase conexión.java que tenemos de este lado, que ya hicimos anteriormente, que es el método. Salir y regresar, salir y regresar son las de menos, pero la más importante es buscar. Una vez yendo al botón buscar, aquí tenemos el código. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que mandar llamar una variable resultSet, que es la que nos va a permitir ejecutar las sentencias de jQueries de SQL. Después tenemos que mandar llamar el método de la conexión.java que tenemos acá a este lado, y aquí sí nos los pide con un try catch en caso de que no llegase a funcionar. Metemos en el código try catch la conexión y validamos lo que es esta parte. El preparate statement quiere decir declaración preparada. Se tiene que colocar con una variable para poder ejecutar la sentencia SQL. En este caso, la sentencia SQL que nosotros colocamos aquí de este lado la tenemos que colocar dentro de estos paréntesis que nos dice select asterisco from. En español sería selecciona todas
todos los campos o columnas desde la tabla colaboradores, donde ID colaborador sea un signo de interrogación. El signo de interrogación quiere decir que es el campo donde el campo donde le vamos a meter el dato para buscar a lo que es la persona o los datos que necesitemos. Aquí, una vez hecho esto, se tiene que cambiar lo que es, como el tipo de dato es int, se tiene que transformar a lo que es tomar el dato. Bueno, aquí se transforma integer parse int para poder volverlo string, o sea, una cadena de texto. Aquí id1 getText, id1 es la variable del primer text field, que es de donde va a tomar la consulta. Aquí se va a ejecutar lo que es lo anterior, el select, y va a entrar en una sentencia if. Si la ejecución es siguiente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que colocar, o sea, si el ID del colaborador tiene algún número que está dentro de la base de datos, se va a colocar dentro de las casillas, es decir, dentro de la tabla de ID colaborador, NIF, nombre, domicilio, banco y número de cuenta, en caso de encontrarlo. En caso contrario, se va a desplegar una ventana que nos dice no existe la persona con la ID. Se cierra la conexión con la base de datos con cn.close y mucho ojo, se tiene que colocar todo el código dentro del try para que en caso de que exista un error, las excepciones que nos digan los errores que tenemos de acuerdo al código. Y ahora, muy bien, vamos a empezar a probar este código, que es el de buscar, ¿no? Aquí, primeramente, dentro de la base de datos tenemos varios registros. Vamos a buscar el número 18, que es, bueno, vamos a buscar el 12. El 12, que es NIF 256, RIC, domicilio El Trébol, banco Scotiabank y el número de cuenta. Mucho ojo, la base de datos, bueno, el formulario que nosotros realizamos para buscar el registro se rige por el ID. Ahora bien, muy bien, vamos a buscar, vamos a ejecutar el programa. Se está ejecutando. Está tardando un poco, pero ok, vamos al botón buscar. Muy bien, los métodos extras aquí se pueden explicar más fácilmente. Aquí tenemos lo que es el método buscar. Como métodos extras se agregaron lo que son las casillas bloqueadas, desbloqueadas y la parte de limpiar cajas, que son los métodos sencillos. Las casillas, el método bloquear lo que hace es exactamente que se pongan de esta forma las casillas, que no se vean. Desbloquear hace que se vean y limpiar las cajas limpia todo lo que son los campos que previamente ya buscamos. Bueno, aquí vamos a buscar lo que es el ID colaborador, el 12, ¿no? Le damos el nuevo, le damos aquí en ID colaborador, ponemos el número 12 y le damos en buscar. Primeramente lo que va a hacer la base de datos es primero mandarnos un mensaje que se conectó correctamente, hagamos aceptar y automáticamente nos va a encontrar los datos que anteriormente habíamos visto. Estos datos son exactamente 12, 256, RIC, El Trébol, Scotiabank y el número de cuenta. En dado caso que sea el número 12. Pero por decir, queremos uno nuevo completamente, ¿no? Aquí borramos esta parte de los registros. Nos faltó aquí poner el botón de limpiar las casillas, que está en la parte de insertar, pero sin problema podemos buscar el número 8. Mire, el número 8 sería buscamos, está conectado y encuentra exactamente todos los datos que están aquí en la base de datos, que es Juana Rosales, Avenida Independencia, Scotiabank y el número de cuenta. Aquí está completamente. Muy bien,
vamos a salir de este formulario, que ya quedaría lo que es la explicación de buscar. La siguiente parte es el botón de eliminar. El botón de eliminar es realmente sencillo. ¿Por qué? Porque tiene lo que es el método llamado borrar. Este es la interfaz gráfica. Dentro de la interfaz gráfica, el botón más importante que tenemos aquí es el de borrar, porque es donde se genera todo lo que es la magia de la programación. Primeramente se manda a llamar la clase conexión.java, se coloca dentro de un try catch para que no haya ningún error de excepciones, y se coloca lo que es la sentencia delete from. Delete from significa borrar desde la tabla colaboradores, donde el ID colaborador sea igual a un número aleatorio. Es decir, que si el sistema encuentra un número que está dentro del sistema, lo va a borrar. Aquí igualmente se lee lo que es el ID1, que es la variable. Se toma, se lee y entra en lo que es la ejecución de update. Es update la sentencia que se tiene que utilizar dentro de lo que es la librería de SQL, que aquí ya tenemos las librerías. Miren, aquí estas son todas las librerías que deberían de estar. Si las queremos quitar, se pone en el asterisco. Pero bueno, aquí entra en lo que es un if, en una sentencia if, en donde si la consulta se ejecutó correctamente, nos va a desplegar un mensaje que nos dice persona eliminada. De lo contrario, nos despliega otro mensaje en donde dice error eliminar persona. Muy bien. Vamos a correr lo que es la parte de eliminar. Aquí tenemos el formulario, vamos a borrar el 8, el que acabamos de ver. Aquí hacemos la consulta, el 8 sigue estando intacto. Le damos en eliminar, ponemos número 8 y ponemos en borrar. Primeramente se conecta con la base de datos y nos despliega lo que es la parte de persona eliminada. Para nosotros saber si realmente se eliminó esta persona, tenemos que hacer una consulta dentro de la base de datos. Ojo, el 8 ya no debe de estar. Ejecutamos y en ningún lado está el número 8. Podemos hacerlo con otro también. Por ejemplo, el 5 que está en la primera parte. Borramos, ponemos el número 5, borrar, conectado, persona eliminada. Vemos, hacemos la comprobación de que aquí estaba. Volvemos a ejecutar la sentencia. Ahí, la sentencia. Y ya no está el número 5, exactamente. Muy bien, por esta parte ya está bien, estaría lo que es la explicación del método borrar, eliminar. El siguiente sería insertar. Muy bien, dentro de la casilla de insertar tenemos la clase llamada insertar.java, la cual es esta interfaz. Tenemos lo que es guardar, salir y regresar y nuevo. El botón más importante es, reitero, el botón de guardar, el primerito. Y ahora aquí hicimos una forma diferente. Igualmente es mandar llamar la conexión.java, que es la clase, con el método que ya hicimos. Se tienen que colocar lo que son una cantidad de variables para que tomen los valores, que también se pueden hacer directamente sin hacer las variables, pero es mucho más fácil. Hacemos lo que es una sentencia insert into. La sentencia insert into quiere decir insertar valores dentro de la tabla colaboradores, donde los atributos sean id colaboradores, NIF, nombre, domicilio, banco, número de cuenta. Y al final nos percatamos de que los valores están en signos de interrogación, porque cada uno de estos valores, digamos lo que Java lo toma como un valor de un arreglo. Como totalmente un arreglo no, pero como si fuera la posición de un arreglo. ¿Por qué? Porque abajo nos tiene lo que es la preparación de la declaración que habíamos colocado. PST la tenemos declarada desde un principio. Aquí debe estar PST. PST la declaramos desde el principio de lo que es el formulario, que es una variable global.
ahora sí que se ejecuta con la sentencia SQL. ¿Y que nos aparece? Nos va a colocar PST, o sea, la conexión de la base de datos va a insertar valores dentro de la tabla colaboradores de acuerdo a lo que es la posición 1, que sería ID colaboradores, ID. 2 NIF, como lo tenemos acá declarado. 3 NOM, 4 DOM, domicilio, 5 banco, 6 número de cuenta. Y se coloca lo que es una variable de tipo ejecutable que nos va a validar si realmente se subieron los datos o no. Igualmente metemos en una sentencia if si n es mayor que 0, o sea que si subió realmente su valor, nos va a aparecer que el registro fue guardado exitosamente y se van a limpiar las cajas. Aquí es el método que habíamos llamado. Y como por último, pues es el catch, es donde se toman las excepciones. Vamos a insertar un valor nuevo. Vamos a correr el archivo. Vamos a la parte de insertar. Generamos las casillas. Tenemos aquí vacío. Vamos a hacer un select para que vean que no tenemos ningún otro dato más. Vamos a insertar el número 30. Y de colaborador 30 vamos a ponerle 2585. Y le ponemos Elba, no sé, Tepoztlán. Elba, ¿cómo se llama usted? Elba Bernal, sí, vamos a ponerle Elba Bernal. Banco le podemos poner Banamex. Y número de cuenta de 10 dígitos, 10, 15, 14, 85, 96. Muy bien, aquí nos damos cuenta que es el ID colaborador número 30. Le damos en guardar. Conecta con la base de datos. Y nos despliega el mensaje de registro guardado exitosamente. Regresamos a la base de datos. Checamos que no estaba Elba Rodríguez, no estaba en ninguna parte. Volvemos a hacer la consulta. Y nos aparece el número 30, el nombre, el domicilio y el banco. Y el número de cuenta, que son todos los atributos que se llenaron. Vamos a agregar otro registro más, por ejemplo el 55 85 96. Vamos a ponerme a mí, Danés Farrell, domicilio Hidalgo, banco Bansefi, número de cuenta 10 22 25 89 85 74. Damos en guardar. Conectado. Se guarda exitosamente. Regresamos a la base de datos. Hacemos la consulta y aquí tenemos el registro. Muy bien. Por penúltimo nos queda lo que es el método modificar. El método modificar está en la clase modificar.java, que esta es la interfaz gráfica, y nos vamos a lo que es el botón de modificar. Aquí igualmente se manda a llamar lo que es la conexión de la base de datos con un try catch. Se declaran las variables de los text box, o sea, todos estos text box. Igual se prepara una declaración con nombre PS, puede ser el nombre que quieran, donde la conexión va a ejecutar la sentencia update, donde la tabla colaboradores va a modificar lo que es el ID, el NIF, el nombre, el domicilio, banco, número de cuenta, donde el ID colaborador donde se coloque. Se coloca lo que es la cadena de texto de acuerdo al número seleccionado y se toman los valores. Se ejecuta lo que es la sentencia execute update y nuevamente se coloca una sentencia if, donde la variable, si se ejecutó correctamente la sentencia, nos va a aparecer persona modificada, o de lo contrario error al modificar persona. Muy bien, aquí vamos a lo que es la parte del código. Modificar. Vamos a modificar el ID vamos a modificar el nombre, por ejemplo, de 30 de usted. Tenemos el ID colaborador 30.
En vez de ser el 2585 va a ser el 2012. Y ya no se va a llamar Elba, va a ser, no sé, Roberto Morales. Domicilio Huehuetoca, por decir. Banco Banorte. Número de cuenta 10 dígitos. Cualquiera que seleccionemos al azar. Y muy bien, aquí tenemos a Elba, que es el número 30. El número 30 va a cambiar todos sus datos. Ya no va a ser Elba. Damos en modificar. Conecta la base de datos correctamente. Se modifica la persona. Nos regresamos a la base de datos. Checamos que el registro es este. Volvemos a hacer la consulta. Y el número 30, que era el ID colaborador, que era Elba Rodríguez, ahora es Roberto Morales. Y se modifican los demás campos. Por último tenemos lo que es la última parte, que es el botón más sencillo de todos, que es el de salir, que es el tache. Tenemos aquí el tache, pero lo pusimos aquí como salir. Salir y salimos. Este último botón simplemente se pone lo que es la sentencia system.exit 0, que es para que podamos salir del programa. Y exactamente ese sería todo el código, bueno, toda la explicación de lo que son los puntos que anteriormente vimos, que fue la conexión, la inserción, modificación, borrado, búsqueda y salir. Así que por mi parte es todo. En conclusión, ¿a qué conclusión se llega? Que cada gestor de base de datos por lo regular necesita un conector diferente, pero siendo la misma base de las librerías de cada lenguaje de programación. Es decir, cada lenguaje de programación contiene unas librerías para poder conectar con Java, con SQL Server, con cualquier otro lenguaje, con C, con C++. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Esta fue la explicación de los códigos de la conexión de SQL Server y Java mediante formularios. Gracias.